¿Qué es esto de la narración oral y en qué momento te picó el bichito? Bueno, esto de la narración oral es como un arte muy antiguo, Ujú. digamos, estuvo siempre, nace de la forma primaria de comunicar por ahí las historias desde una aldea o una tribu. Eso es la narración oral, es el cuento que contaban los abuelos, que hoy en día ya por ahí está más elaborado. Tenemos los cuentos tradicionales, los cuentos folclóricos, y hoy se cuentan los cuentos de autor. Ahora, ¿cómo se forma un narrador oral? Y un narrador oral, yo creo que en primer lugar tiene que encontrar un buen maestro. Para mí eso es esencial. Sí. Y Ahora, vos sentiste que te picaba el bichito, que querías contar, que te gustaba de alguna manera atrapar o atraer un auditorio, y ¿qué hiciste? En realidad a mí me picó el bichito este a partir de observar un gran maestro que es Claudio Ferraro, cuando yo tenía 7 años. Ah, bien, buenísimo. Me pasó que él contaba en mi primaria, lo escuché contar un cuento que me fascinó, y fue ese momento en el que yo dije, yo quiero hacer narración. Claro. Entonces estudié con él dentro del secundario y después me formé con otros narradores. ¿Y qué es importante al momento de contar? Al momento de contar, lo principal es que a uno le guste lo que está contando. Ajá. Primero te tiene que gustar porque meterte en la historia, ¿no? Eso transmite, que uno realmente esté involucrado, que sea algo que le haya como llegado, se transmite enseguida. Se nota realmente que a uno esa historia la está contando por algo. Siempre hay un motivo por el cual cuenta una historia, quizás por ahí no sea explícito, por ahí implícito, quizás el mismo narrador no se dé cuenta al momento de contarla y se cuenta más tarde, pero siempre hay un motivo en una historia que a uno lo llevó a contarla. ¿Y en qué momento te animaste a ir y a contar frente al público? Yo, como todo, bueno, Claudio Ferraro en la primaria, él nos llevaba a un par de chicos que hacíamos narración a contar a otras escuelas. Buenísimo. Y eso fue como lo ¿Con primero. 7 años? No, ahí era un poco más grande, ¿no? Con 7 años ya tenía 11 por ahí cuando iba a contar. ¿Y qué contaban? Y yo contaba Pesetti, mucho. Luis María Pesetti, que es un escritor, cantautor argentino. Talentosísimo, que increíble. No solo escribe para chicos, sino que también escribe para grandes. Es increíble cómo él se posiciona, cómo él charla con los chicos, se pone en una situación por ahí de igual, que generalmente no se encuentra. Entonces es muy copado, sabe cómo tratar a los chicos, cómo tratar a los grandes. Sí, además también esto que se dice es muy cierto, por más que sea un lugar común, es un público que es absolutamente sincero, es un público que no te engaña. Vos sabés si funcionaste, si no, el pibe está haciendo cualquier otra cosa. Y si es un plomo, te lo dice directamente, ¿no? Exacto, contar para chicos tiene eso, que está buenísimo porque los chicos se pueden recopar y lo que te devuelven los chicos es increíble cuando uno cuenta bien. Yo hace poco, justamente antes de ayer, fui a contar a un colegio para chicos de 9 años y cuando a los chicos les gusta está buenísimo. Ahora, si a los chicos no les gusta, no les gusta. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar una historia que uno va contando como para atrapar un auditorio como este, el de los pibes de 9 años? Y yo creo que es mejor las historias cortas, a menos que uno tenga un buen manejo. Ojo, porque hay narradores especializados, como es por ejemplo Pedro Parcel, que es un maestro mío, que él ha contado historias de 20-25 minutos. ¿Ante chicos de 9 años? Ante un público variado, que ha tenido niños. Pero tenés que poder manejar bien los ritmos, conocer ciertas cuestiones por ahí técnicas, de cómo hacer un corte, de cómo comenzar, digamos, que también son físicas, con el cuerpo, con la voz. ¿Siempre contás lo mismo de igual manera o cada vez que contás el mismo cuento lo contás distinto? Los cuentos en general, o sea, nunca son iguales cuando uno los cuenta. Porque los cuentos del narrador oral nunca las aprende de memoria, por ejemplo, y además siempre cambia y siempre influye el público ante el que uno está. Entonces hay como algo que ves en cierta gente o en vos mismo en aquel momento que te hace cambiar palabras, pararte cuando no te parabas, decir una frase, un comentario nuevo. Eso pasa todo el tiempo, nunca un cuento va a ser ¿Te igual. vino lagunas mentales en alguna oportunidad contando cuentos y qué hiciste? En público me parece que no me pasó. Porque ¿Qué te genera el público? ¿Adrenalina? Es como una dinámica distinta. Yo estrené un espectáculo el año pasado que estoy repitiendo ahora el viernes 27. ¿Que se llama cómo? Que se llama Ciclotimia. Sí. ¿Y qué cuenta este espectáculo? Y la idea de este espectáculo es que como una persona no es la misma persona en distintos ámbitos. Tiene distintas reacciones, distintas formas de hablar en los distintos lugares donde uno está.
Entonces como que el juego es ese, cuántas personas entran en una persona, Sí. cuántas personas entran en una historia y finalmente cuántas historias entran en una persona. Entonces a partir de este juego soy yo sola Sí. contando de 7 a 8 relatos Ujú. completamente distintos. ¿Y de quiénes son los relatos? Tengo Pesetti, Sí. primordialmente, tengo Poe, tengo un relato mío particular que es como una especie de monólogo, tengo un relato tradicional africano, Girondo, Ramón García Domínguez y al final Maslía. ¿Y de lo más lindo que te pasó contando? Lo más lindo que me pasó contando yo creo que fue cuando estrené mi espectáculo, Sí. que vino mucha familia y muchos profesores, y ver cómo realmente estaban todos enganchados, sobre todo mis dos maestros principales que son Claudio Ferraro y Pedro Parcet, que Ferraro me conoce desde los 7 años, desde los 6 años, y ver cómo se emocionaba. Yo hay un cuento que le dedico a él, que es el cuento por el cual yo narro y lo narro también yo, que cuando se lo dediqué, Ferraro se emocionó, digamos, y Pedro también. Entonces para mí eso fue lindísimo, porque uno lo que siempre busca es la aprobación de un maestro constante. Me presento ahora este viernes 27 de abril en Acevedo 1031 a las 21:30. Igualmente me pueden encontrar a mí en Facebook. ¿El espectáculo se llama? El espectáculo se llama Ciclotimia. ¿Es gratuito? ¿Es a la gorra? Es y entrada libre con salida de sobre. Bien, muchísimas gracias.